¿dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Gendarmería, ¿dónde está Santiago Maldonado? Patricia Bullrich, Mauricio Macri, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? En estos momentos, causa Maldonado, en estos momentos un equipo de la Policía Federal y otro equipo de la Prefectura Naval Argentina se encuentran trabajando en el río Chubut, no muy lejos al sector que se denomina pull-off de la comunidad mapuche en el sur, y habrían encontrado un cuerpo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Nos ponemos en marcha con una noticia impactante que ya ha transitado el programa La Tarde con Medina y con Guillermo. Encontraron un cuerpo en el río Chubut. Las primeras impresiones que tenemos, empezamos a entregarlas a través de Pablo Cabral. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. En rigor, Víctor Hugo fue gente de la Prefectura Naval Argentina, había efectivos de la Policía Federal, con perros adiestrados, hizo una búsqueda en un lugar muy específico que es prácticamente el lugar donde fue el operativo, el desalojo, la represión. Porque había trascendido en primera instancia Sí, que era 1500 metros arriba, lo cual generaba estupefacción. Pero ahora se va sabiendo que 1500 arriba de lo que es el campamento. El campamento, un puesto de control que tenía la comunidad mapuche cerca de la Ruta 40. Es a 1500 metros de ese lugar, pero muy cerca del lugar en donde se produjo la represión el 1 de agosto pasado, cuando desapareció Santiago Maldonado. En ese lugar encontraron un cuerpo, ropas negras, en avanzado estado de descomposición, cabellos largos, los pocos datos que tienen los especialistas están trabajando en el lugar, enganchado entre unas ramas en una hondanada del río Chubut. Eso es lo que se sabe claramente hasta ahora. Sí, no tenemos para nada aún la certeza de que sea Santiago Maldonado. ¿Cómo se sabrá esto, Darío? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Lo que hay que decir que hace horas que se sabe del encuentro de este cuerpo, trascendió hace un rato, pero desde temprano ya se sabía también en la Casa de Gobierno, seguramente Iván lo va a comentar, que había un cuerpo que había aparecido. Lo concreto es que Gustavo Geral lo primero que hizo fue convocar a un cuerpo de peritos para que rápidamente puedan determinar de quién se trata. Y después, obviamente, con algunas señas particulares, saber rápidamente si se trata o no de Santiago Maldonado. ¿Y cuáles son las primeras reacciones en el gobierno? ¿Qué se sabe, Iván Jagroski? Víctor Hugo, muy buenas tardes. Lo que me dicen desde el gobierno es que viajó un perito pedido por la familia, el secretario de Derechos Humanos y un asesor del Ministerio de Justicia. Otras versiones encontradas, lo que dicen también es que la familia no había sido notificada en un primer momento. No nos queremos aventurar mucho con la información porque son datos preliminares y por la importancia del asunto. Es así, Luciana, nos estamos poniendo en marcha con una incógnita muy grande, que por un lado trae una inmensa tristeza de confirmarse que efectivamente sea el cuerpo de Santiago Maldonado, pero por otra parte nos acerca a una verdad, en ese caso, que hemos buscado insistentemente todos los ciudadanos, a su manera, algunos sectores del periodismo, con muchísimas trabas de parte del gobierno y otros sectores periodísticos para que se pudiera llegar a la verdad. De todas maneras, hay que abrir, Luciana, un compás de espera. Víctor Hugo, buenas tardes para vos y buenas tardes para todos. La gran diferencia es lo que marcaba recién Pablo Cablan, un rastrillaje que arrancó hoy a la mañana, distinto al que se venía realizando hasta ahora en la misma zona. Y a partir de la utilización de perros que detectan a través del dióxido de carbono algo particular, gente especializada, por supuesto, una vez que los perros detectan eso, terminan tirándose al agua y encontrando este cuerpo. Esa es la diferencia más importante, con una asesoría, tengo entendido, de especialistas que hasta ahora no habían intervenido en lo que había sido la causa de todos estos días. De lo hecho por C5N en una cobertura muy importante, desde el mismo momento en que trascendió la información, que consiste en que fue encontrado un cuerpo en el río Chubut, y ha trascendido que es muy cerca del lugar donde se produjo la represión de Gendarmería contra los mapuches. Con todo ese material, este informe en el diario.
En estos momentos, causa Maldonado, en estos momentos un equipo de la Policía Federal y otro equipo de la Prefectura Naval Argentina se encuentran trabajando en el río Chubut, no muy lejos al sector que se denomina pull-off de la comunidad mapuche en el sur, y habrían encontrado un cuerpo. Estamos en territorio mapuche, donde el 1 de agosto sucedió todo. Detrás de mí está la tranquera y más atrás está la ruta. Por este lugar, por este camino, los manifestantes, la comunidad Pull-off y Santiago Maldonado corrieron porque los estaba persiguiendo la gendarmería. Todo sucedió entre las 11:20 y las 12:30 del mediodía. Los gendarmes ocuparon el territorio mapuche y los manifestantes aquí corrían. La comunidad Pull-off y el mismo Santiago nos cuentan que corrían escapándose de la gendarmería. No han citado a declarar a los jefes de los escuadrones de Gel y del Bolsón. Esto también es rarísimo. Cuando también se habló de los celulares de los gendarmes y de las pericias. Bueno, tengo entendido que el nuevo magistrado y la fiscal, bueno, están analizando cada uno de los audios y de mensajes de voz de parte de los gendarmes que participaron de ese procedimiento. Está yendo una comisión de toda la parte criminalística, de toda la parte científica. Una clave está en el río. Alguien se puede caer en el río te lleva. Si la persona tenía miedo, te enganchan las ramas. Y ellos me dijeron, no se puede descartar la alternativa del río. Vamos a mostrar por primera vez el río Chubut, donde dice el juez Otranto que Santiago se ahogó. Vamos a comprobar si una persona realmente puede ahogarse allí. Vamos a ver y nos vamos a encontrar con un río donde no hay corriente, donde está lleno de ramas. Por primera vez entonces mostramos el río Chubut. Aquí la pendiente, donde la comunidad Pull-off y donde Santiago corría hacia abajo con la intención de escaparse de las balas de goma y de las piedras que arrojaban los gendarmes, según cuentan los mapuches. Esta es la pendiente donde por acá entonces corrieron, y allí en el fondo vemos al río Chubut. El río debía ser una hipótesis en este caso, combinado por supuesto con, insistimos, un operativo irregular de la gendarmería. Es decir, no tengo ninguna duda de que algo podía, que debía ser una hipótesis. Ahora, la verdad que va a haber que ver el cuerpo, va a haber que hacer una autopsia como corresponde y veremos qué es lo que da. También creo que fácilmente se puede determinar si el cuerpo fue arrojado hace poco o no fue arrojado hace poco, ¿no? Desde ya que hace poco no, por supuesto que hace poco no. Parece todo muy raro, ¿no? Después de tanto rastrillaje lo vienen a encontrar ahora. ¿Por qué no lo encontraban en los rastrillajes anteriores? Vamos a conversar con Francisco Peralta, de Radio Nacional Esquel. Francisco, muy buenas tardes. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a vos, a Pablo y a toda la gente. ¿La proximidad les permite a ustedes tener algún dato que sea importante o todavía están como nosotros, tanteando el camino? Mirá, Víctor Hugo, la verdad es que desde ya cercano al mediodía, alrededor de la 1:30 de la tarde, teníamos la información que luego hizo explotar, digamos, todos los medios que publicó un diario nacional. Pero por respeto básicamente a la familia cuidamos muchísimo, digamos, el dato que teníamos en función de esto, ¿no? De no volver a repetir cosas que ya habían ocurrido. Bueno, pero efectivamente sí, por fuentes oficiosas tenemos, por buenas fuentes, que se encontró un cuerpo. No tenemos precisión, al igual que el resto de los medios no tienen precisión respecto de quién se trataría. Bueno, ¿Trascendió para ustedes también, Francisco, que tenía ropas oscuras el cuerpo encontrado? No, a mí ese dato no me llegó con esa precisión. Hay que tener mucho cuidado, pueden ser cosas que se dicen.
Y nosotros estamos tratando de ir caminando como sobre las brasas con esto. Es de fuente judicial una y otra información de fuente médica que me llegó, digamos, por vía separada y bueno, las dos coincidentes en que había la emisión de una ambulancia particular hacia la zona con la solicitud de un profesional de una bolsa que se utiliza en estas ocasiones y después la información por parte de fuente judicial de que se había encontrado un cuerpo. No tenemos más precisiones que eso. El lugar, como bien sabes vos, Víctor Hugo, está a 100 kilómetros de la ciudad de Esquel, con lo cual no hay señal. Bueno, ahí perfectamente lo saben ustedes, salvo con señal satelital. Y entonces las informaciones van y vienen en ese lapso de tiempo que lleva a salir del lugar y a llegar a la señal, ¿no? Sí, natural, Francisco. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Seguramente te vamos a llamar más tarde porque ustedes están allí también muy próximos a la información. Un abrazo, gracias. Estamos trabajando, Víctor Hugo, gracias. Quiero decir que la medida de la búsqueda la propuso la fiscal Silvina Ávila en la causa del habeas corpus, que es otra causa, que quiere decir dónde está tu cuerpo, es porque no está Santiago Maldonado y hay una causa de habeas corpus. Y que ya el viernes el juez Gustavo Geral había pedido otro tipo de gente para buscar. No los que habían participado antes, sino necesitaba otro tipo de funcionarios policiales o vinculados a las búsquedas, porque no confiaba en los anteriores. Esto está claro y ahora hay que determinar algo muy importante, determinar si es o no Santiago Maldonado, pero lo que mostrábamos recién es que el dato es concreto porque apareció en la zona donde estuvo Santiago Maldonado, por eso habrá que ver rápidamente de quién se trata, ¿no? Tomás, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, ¿cómo andás? Viendo el trabajo que ustedes hicieron, que en su momento fue de lo más importante aportado en este tema periodísticamente, estamos recorriendo las imágenes del informe de ustedes. ¿Qué te trae a la mente la aparición de un cuerpo en el río Chubut después de la cobertura que ustedes hicieron? No, Víctor Hugo, me parece que a más de 2.000 kilómetros del lugar es imposible hoy sacar inferencias respecto a lo que ha pasado hoy. Lo único que obviamente hay que hacer es una lectura clara, ¿no? Digamos, acá hay que darle un contexto. Acá hay dos actores posibles que pudieron haber terminado con la vida de Santiago Maldonado. Uno son los mapuches, que no encontramos razones de por qué podrían haber sido los mapuches los criminales de Santiago Maldonado. O sea, no se entiende por qué si Santiago Maldonado convivía con ellos y lo estaba ayudando y era solidario con la causa mapuche. Y por el otro lado, Gendarmería, que sí entendemos el porqué o las razones o los objetivos de Gendarmería respecto a la muerte de Santiago Maldonado. Son dos actores posibles. Uno estaría casi descartado. Sin embargo, lo que hay que pensar acá es por qué también, y esto es una pregunta que hay que hacerse, aparece el cuerpo de Santiago Maldonado supuestamente a 3 días de las elecciones. Esto es todo lo que hay que analizar. ¿Y por qué Elisa Carrió decía hace muy pocos días que sabía dónde podía llegar a estar el cuerpo de Santiago Maldonado? Sí, habrá que esperar un poco más para confirmar que se trata del cuerpo de Santiago Maldonado. Me la imagino a Carrió de rodillas en todos los altares posibles, rezando para que no sea Santiago Maldonado, más que por Maldonado, por ella, porque sería demasiado rápida la confirmación del enorme disparate que había dicho, que seguirá siendo un disparate así no sea el cuerpo de Santiago Maldonado. Estaba mirando, vos que conocés la zona, lo agreste que resulta, lo despoblado, y que en ese lugar el periodismo que llamamos hegemónico haya tratado de fundar, porque en realidad no pudo fundamentar nunca, porque es imposible, que allí funciona una célula terrorista internacional. Cuando uno mira estas peladas montañas, este ámbito inhóspito, esa choza que sirve de control en el lugar donde viven los mapuches, endilgarle a esto la peligrosidad que se les atribuyó a los integrantes mapuches, a estos hombres que tuvieron que huir de los 100 y pico de efectivos que cargaron contra ellos, 8 o 9 que estaban cortando esa ruta 40 por donde nadie pasaba, según uno puede ver, también es un poco el tamaño del disparate. Ahora que Paulo Cablan estaba aquí mostrando un mapa muy interesante y vemos estas imágenes del excelente informe de ustedes, la verdad es que resulta
ya una cosa insoportable en el comportamiento periodístico de muchos periodistas que traten de endilgarle a este lugar, a esta gente, la conexión internacional que los convertiría en terroristas temibles en la República Argentina. Víctor Hugo, lo estaba escuchando a Paulo y es increíble, una reflexión excelente que hizo, es que por qué una fuerza que está sospechada de haber cometido el crimen de Santiago Maldonado es investigada por la misma fuerza. Eso lo dice todo, no hay más nada que agregar, y también hay que decir que esa misma fuerza era el que ha determinado en una nueva autopsia o en un nuevo estudio del cuerpo de Nisman una hipótesis totalmente diferente a la que se había planteado en un principio. Digo, ¿no será un intercambio de evoluciones? La verdad que no lo sé, pero es muy burda la maniobra, es muy burda la maniobra. Tomás, nos ha pasado de todo, porque que el juez Otranto, el anterior juez, incalificable, no haya querido hacer los cruces telefónicos, ¿qué explicación puede darse? ¿Por qué no quiso hacer los cruces telefónicos si no fuera porque seguramente en esos cruces iba a aparecer él hablando con Lochetti, hablando con alguien que estaba al frente de la represión que estaba realizando Gendarmería, pidiéndole la autorización, no sé si tuvieron esa delicadeza, al juez para también ingresar a donde la orden no lo contemplaba? Nos han pasado cosas verdaderamente increíbles, que Gendarmería se haya hecho cargo, que Lochetti ya esté confirmado que fue el que les dijo limpien las camionetas porque van a investigar todo eso. Cuando empezó a crecer la presión periodística, marca que aquí hay unos desajustes tremendos de parte de las autoridades que remite inmediatamente al Ministerio de Seguridad de la Nación y por ende al propio Gobierno Nacional. Me quedé pensando, Víctor Hugo, en todo lo que vas diciendo y en todas las cosas que se han mostrado y que sabemos. Parece que el único que puede determinar hoy qué ha pasado con Santiago Maldonado es la gente que ya ha convivido con toda la información y todas las operaciones que se hicieron de los distintos medios. Ahora, la única responsable de determinar quién fue realmente el que mató a Santiago Maldonado, si es que es el cuerpo de Santiago Maldonado, es la propia gente. Nosotros tenemos que ser en algún momento inteligentes y hacer una lectura de todo lo que se viene aconteciendo día a día, no solo por parte de la dirigencia política, sino también por las fuerzas de seguridad y los propios medios de comunicación. Miro el río, está muy claro. Miro el río y pienso en cosas que ya trascendieron, dichas por los propios gendarmes, en su necesidad de despegarse cada uno de ellos por su lado de lo que había sucedido. Pienso en el que dijo que le tiró una pedrada a alguien que cruzaba el río y le dio con esa piedra. Pienso en el que dijo que le había disparado a una sombra que estaba tomada de las ramas de los árboles en la orilla del río. Esto ya no es parte de ninguna posibilidad de información errónea, sino que tiene que ver con cosas que hemos escuchado en distintos programas, especialmente en el de Gustavo Silvestre. Quiere decir que lo que significaría que fuera el cuerpo de Santiago Maldonado vendría a cerrar como pinzas la investigación definitivamente sobre Gendarmería, si es que alguien, a mí no, le hace falta tener detalles complementarios para pensar en la responsabilidad de Gendarmería. Con elegancia periodística, vos decís, para que la gente sea la que saque cuentas, de un lado del río teníamos los mapuches. ¿Por qué querrían matar a Maldonado? Del otro lado tenemos a la Gendarmería, enloquecida, persiguiendo a los mapuches de la forma que lo hicieron, metiéndose donde no tenían que meterse, bajando hasta el río, buscándolos hasta el último tramo. Daría la impresión que las respuestas surgen solas frente a la descripción de los hechos que ya es definitiva. Los que mintieron, los gendarmes que habían dicho que nunca habían bajado hasta el río, ahora se sabe que fueron hasta el río. Los que nada habían hecho le tiraron balazos a una sombra o le pegaron una pedrada a alguien que cruzaba el río. Las camionetas que no habían llegado hasta el río resulta que estaban al borde del barranco. Esas camionetas que denunciaron los mapuches que estaban del otro lado. Los gritos de tenemos a uno, que fue la denuncia que hizo Santana, uno de los mapuches, corroborada plenamente también por los dichos de los gendarmes que declararon que habían también escuchado la misma expresión que dijo Santana, en los mismos días que en Santana y posiblemente sin conocer uno y otro qué era lo que estaban diciendo. Pero hay que esperar de todas maneras, porque estas son parte de todas las suposiciones que nos hemos permitido hacer hasta este momento dramático en el que minuto por minuto, Tomás, agradeciéndote tu participación,
Vamos a estar esperando, ustedes en Córdoba, nosotros aquí, la gente en Esquel y todo el país, pendiente como un enorme embudo de atención, lo que sea descifrar, decir si efectivamente se trata del cuerpo de Santiago Maldonado. Un abrazo, Tomás, no sé si tenés algo para agregar. Una sola cosa nomás, Víctor Hugo, no perder el eje de dónde surgió todo esto. Es la guerra por las tierras y los recursos naturales en la República Argentina. Ahora nos encontramos muy cerquita de Curuzú, Cuatiá, porque vamos a entrar a ver cómo Harvard, la Universidad de Harvard, se está quedando con recursos naturales de nosotros. Pasa exactamente la misma situación con John Lewis, con Benetton, y por eso surge la muerte de Santiago Maldonado. No hay que perder de vista que los recursos naturales de la República Argentina son los que están en juego, y no hay que perder de vista que Patricia Bullrich dijo que supuestamente una organización inglesa financiaba a los mapuches porque esa organización inglesa se quería quedar con los recursos naturales. Bueno, ¿y qué quiere Luciano Benetton? Digo, no hay que perder de vista eso, nada más, Víctor Hugo. Un abrazo grande. Un abrazo, Tomás Méndez, muchas gracias. Estaba pensando, Víctor Hugo, que ahora viene la parte más difícil, el tema de los peritajes. Lo que nos está pasando a los argentinos con el tema de los peritajes y lo que nos cuesta creer lo que hacen los peritos. Por lo pronto habrá que llamar a los peritos de las partes. Recordemos que acá hay muchas partes querellantes, que no se olviden de notificarlos para que nombren un perito para saber, en caso de que sea Santiago Maldonado, qué pasó. Porque es muy fácil decir aquí que se ahogó. Si se ahogó, ¿por qué se ahogó? ¿Le pegaron antes? ¿Recibió una pedrada? ¿Se asustó y se ahogó? ¿Alguien lo estaba corriendo? ¿Alguien lo amenazó con dispararle? Va a haber un montón de cuestiones. Recordemos que, como dicen los médicos forenses, los cuerpos hablan y dan datos acerca de lo que le pudo haber pasado. Conocedores como son de la zona, y pensando en aquel chico de Monti al que hicieron cruzar el río Riachuelo a nado y murió, también se puede especular con que hubiesen intentado esto, sabiendo ellos como vaqueanos de la zona cuál es la temperatura del río Chubut. De todas maneras, esto tiene que ver, desde nuestro punto de vista, con Gendarmería. Y mucho más quedará corroborado, Paulo, si en efecto se trata del cuerpo de Santiago Maldonado. Lo que se va a hacer en las próximas horas, lo que venimos anticipando, que es la identificación. Ya hay información sobre las características del cuerpo. Repito lo que contaba hoy, es un cuerpo en avanzado estado de descomposición con el daño que provoca el paso del tiempo y estar en el agua. Por eso es poco lo que se va a saber, pero sí hay algunos datos para tener en cuenta, que es lo que están tratando de determinar. A ver, podría aventurarme a decir que ya deben tener cierta información, pero obviamente están en el lugar y es algo que se comunica oficialmente. Desde tatuajes, si es que se ven, características de la dentadura, el cabello, si es que hay, si lleva alguna cadenita, alguna pulsera o algo que ayude a la identificación. Todo esto se está haciendo a esta hora y con esa información ya tienen para avanzar en el expediente. Lo demás es poco y nada lo que se sabe, ¿no? Hay que decir que todo esto que le cuenta Paulo es previo a la autopsia. Es decir, los primeros datos tienen que ver con identificar a la persona, si se puede, y después realizar el tema de la autopsia, que es como una pericia general acerca de determinar las razones de por qué esa persona murió. Vamos a tomar contacto con uno de nuestros móviles. Está Francisco Urruti en Plaza de Mayo, aguardando y esperando alguna declaración de alguien perteneciente al gobierno nacional. Francisco, buenas tardes. Luciana, Víctor Hugo, buenas tardes. Con el móvil en esta Plaza de Mayo, a la cual nos hemos acercado con el móvil para poder obtener repercusiones respecto a este hallazgo de un cuerpo allí en el río Chubut, y nos hemos encontrado con la Casa Rosada, la Casa de Gobierno vallada en 50 metros a la redonda. Por eso esta es la ubicación más cercana que pudimos obtener. El vallado metálico en plena Plaza de Mayo, cortándola a lo ancho, vallado que también hace que esté cortado el tránsito, tanto en la calle Rivadavia como en Hipólito Yrigoyen. Recordemos que igualmente este operativo, este vallado, al menos aquí sobre esta Plaza de Mayo, es habitual cuando hay marchas, cuando hay movilizaciones, cuando hay acto, y hasta hace un ratito nada más hubo un acto a metros nada más del Cabildo, donde se montó un escenario móvil, donde diferentes organizaciones sociales
sociales, políticas y sindicales. Recordaron un nuevo aniversario del 17 de octubre del 45, el Día de la Lealtad Peronista. Entre otros dirigentes estuvieron en el escenario como oradores Gabriel Mariotto y Guillermo Moreno. Bueno, ese acto ya ha finalizado, ya de hecho han desconcentrado sin ningún tipo de inconvenientes, pero también el vallado a la Rosada se encuentra por el bajo, tanto el acceso de la explanada de la calle Rivadavia como el lateral de la calle Hipólito Yrigoyen. Por eso, insisto, esto fue lo más cerca que hemos podido llegar con nuestro móvil para tratar de obtener de alguna voz oficial alguna repercusión del hallazgo de este cuerpo allí en el río Chubut. Sobre lo que hizo para... Bien, Francisco, estamos muy atentos de todas maneras a lo que pueda suceder en la Casa de Gobierno. Allí tenemos un lugar importantísimo para la información. Hay mucha reserva, evidentemente, en el gobierno. Que hayan viajado algunos funcionarios como a Bruj nos lleva a pensar que por lo menos tendría que haber una firme sospecha de que se trata de Santiago Maldonado. Adrián Salonia ha sido nuestro periodista y qué maravilloso trabajo hizo en esos días en los cuales toda la información estaba centrada en Esquel, en los alrededores de donde todo esto sucedió. Está con nosotros. ¿Qué tal, Adrián? Hola, Víctor Hugo, muchas gracias. ¿Qué sentiste en el primer momento en que empezó a trascender esta noticia? ¿Conocés el lugar, el lugar exacto del cruce de los mapuches? ¿Lo has visto? Sí, cuando nosotros comenzamos a realizar, Víctor Hugo, la cobertura, estábamos en la ciudad de Esquel, en el juzgado de Guido Otranto, pero cuando él estaba a cargo de la investigación. Pero obviamente por inquietud periodística queríamos ir al lugar de los hechos. Obviamente nos trasladamos rápidamente hacia la Ruta 40, hacia donde todo sucedió. Fuimos 2 veces a la Ruta 40. La primera vez hicimos un informe, no pudimos llegar hasta el río. Los entrevistamos a los integrantes de la comunidad Pulov, pudimos hablar con Matías Santana, recordemos el principal testigo que tiene la causa, donde ve a través de sus binoculares cómo le pegan 3 gendarmes a un bulto de color celeste. ¿Por qué un bulto de color celeste? Porque era la campera que el mapuche le había prestado a Santiago Maldonado. Recordemos lo importante que fue también en nuestro informe poner a Matías Santana. Y la segunda vez fuimos ya, insistimos a la comunidad para que nos lleve al río Chubut, que hoy Paulo Cablan lo mostraba a través de un mapa. Bueno, el río Chubut, cuando llegamos y pudimos hacer la reconstrucción desde la ruta, la tranquera y mostrar ambas márgenes del río Chubut, nos encontramos, Víctor Hugo, con un río ancho, pero también, por sobre todo, poca corriente, poca profundidad y una cantidad importante de ramas, ¿no? Y ahí era donde nosotros nos preguntábamos, porque en ese momento el juez Otranto había dicho que Santiago Maldonado se había ahogado solo. Y nosotros quisimos saber y quisimos comprobar si era así o no. Bueno, para nada. Si se hubiese ahogado una persona en ese lugar donde se produjo el enfrentamiento, bueno, Santiago Maldonado hubiese estado allí por la cantidad de ramas y por la poca profundidad que tiene ese lugar. Vamos a ver el informe, una parte de lo realizado por Adrián Salonia. Estamos en territorio mapuche, donde el 1 de agosto sucedió todo. Detrás de mí está la tranquera y más atrás está la ruta. Por este lugar, por este camino, los manifestantes, la comunidad Pulov y Santiago Maldonado corrieron porque los estaba persiguiendo la gendarmería. Todo sucedió entre las 11:20 y las 12:30 del mediodía. Los gendarmes ocuparon el territorio mapuche y los manifestantes aquí corrían. La comunidad Pulov y el mismo Santiago nos cuentan que corrían escapándose de la gendarmería. Vamos a mostrar por primera vez el río Chubut, donde dice el juez Otranto que Santiago se ahogó. Vamos a comprobar si una persona realmente puede ahogarse allí. Vamos a ver y nos vamos a encontrar con un río donde no hay corriente, donde está lleno de ramas. Por primera vez entonces mostramos el río Chubut. Aquí la pendiente, donde la comunidad Pulov y donde Santiago corría hacia abajo con la intención de escaparse de las balas de goma y de las piedras que arrojaban los gendarmes, según cuentan los mapuches. Esta es la pendiente donde por acá entonces corrieron y allí en el fondo vemos al río Chubut, donde la mayoría intentaba esconderse entre las ramas. Fijémonos los árboles, ¿no?, que hay sobre la orilla, en ambas márgenes del río. Ya esta zona fue rastrillada
y a Santiago Maldonado no lo encontraron. Pero vamos a recordar lo que dice un testigo en la causa, o por lo menos va a declarar en las próximas horas. Otro de los testigos, muy importante. Ese 1 de agosto, Santiago Maldonado intentó cruzar el río, no pudo, volvió a la orilla y se escuchó, según un testigo, un disparo y una frase de un gendarme: acá tenemos a uno. Lo que además vio este testigo es como a los pocos minutos lo cargaban en el Unimog de la Gendarmería, que estaba estacionando. Ahora lo que estamos mostrando es otro sector del río Chubut. Allí vemos el agua, la orilla, la cantidad de piedras, vamos a mostrarlas, la cantidad de piedras que hay en esta zona. Recordemos que uno de los gendarmes dijo que le dijo a través de una investigación interna que se hizo en el Ministerio de Seguridad de la Nación, dijo que él arrojó una piedra hacia un manifestante que le pegó en la espalda. Vemos cómo es la pendiente y por primera vez, reiteramos, estamos mostrando esta zona tan sensible, porque aquí por última vez se lo vio a Santiago Maldonado. Sobre la profundidad del río, de lo que marca a simple vista, lo que dicen los vaqueanos del lugar, ¿qué es lo que sabés? Claro, nosotros recogimos el testimonio de la comunidad, que muy cerca del río, Víctor Hugo, está el puesto de seguridad, el famoso puesto de seguridad donde Santiago Maldonado pasó la última noche así con ellos. No tiene profundidad, 1,50 m prácticamente. Esto es lo que me dijo Matías Santana y otros integrantes de la comunidad. Y en aquel momento tenía todavía menos. Menos, sí, porque el río estaba bajo. Sí, eso es lo que señalan. Vamos a estar atentos a cada uno de los detalles, la información. Ya el hecho de cómo se fue conociendo el tema, de dónde partió, de una periodista de Casa de Gobierno, ya fue sintomático. La demora en tomar la información de quienes saben las noticias en realidad antes que el propio gobierno, porque son los que le dicen qué es lo que hay que decir, lo que hay que hacer. Todo esto marca una cierta inseguridad en el manejo de la información. Han viajado, y es un dato fuerte, a Bruj y algunos otros funcionarios de gobierno hacia esa zona. Uno piensa que hay elementos como para que en forma instantánea, sin poderlo decir de manera oficial, quienes encontraron el cuerpo puedan decir si se trata de Maldonado o no, con una aproximación. Si no es una persona con barba, si es una persona, digamos, la fisonomía de Santiago es de las más conocidas. Dolorosamente, en este país debe ser la fotografía más vista. No puede haber tal deterioro en aguas tan frías como para que no se pueda saber absolutamente nada. Pero nos tenemos que manejar con estos elementos y estamos tratando de hacerlo con la mayor austeridad posible. Sí, recuerdo cuando realizábamos los testimonios allí en el lugar de los hechos, Víctor Hugo, lo que nos decían, ¿no?, los integrantes de la comunidad, porque varios de ellos sí estuvieron y participaron de la represión de la Gendarmería, pero otros estaban a la altura de la comisaría, muy cerca de la estancia de Benetton, donde allí Soraya, que también la hemos entrevistado, decía que a las 11:30 de la mañana vio a Pablo Nochetti al costado de la ruta. Es importante por eso que el nuevo juez, el juez Geral, que ahora entiende en la causa, llame a todos estos integrantes de la comunidad que son muy importantes en su relato. ¿Qué vieron? ¿Dónde estaban ubicados los gendarmes, ¿no? Obviamente no podemos echarle la culpa solamente a los 6 gendarmes que más cerca estaban del río. Esto arrastra responsabilidades hacia arriba. Adrián, conociendo vos el lugar, porque además has trabajado muchísimos días ahí y estuviste viviendo y sintiendo y recorriendo, ¿cuál es tu mirada de por qué considerás que han vuelto a ese mismo sitio donde ya habían realizado tantos rastrillajes, independientemente de quién los haya realizado? ¿Cuál es tu lectura? ¿Es difícil? ¿Es un lugar complejo? ¿Ameritaba una vuelta a ese sitio? Claro, lo que a mí me llama la atención, si hubo 2 o 3 rastrillajes previamente, ¿cómo no lo vieron? ¿Por qué ahora? ¿A través quién le da ese dato a la justicia para que Geral ahora ordena un nuevo allanamiento? Nosotros presenciamos, y ustedes también a través de las imágenes, la cantidad de buzos tácticos, la Policía Federal, la Prefectura, buscando un cuerpo en los anteriores rastrillajes. Ahora, en los anteriores rastrillajes, ¿no lo vieron? Ahora, ¿por qué ahora sí aparece la versión? Nosotros, por ejemplo, consultando con periodistas de allá, unos se preguntaban, ¿cabe la posibilidad
que planten el cuerpo? Se preguntaban algunos colegas a los que me estoy comunicando. Uno lo imagina como un río bastante limpio, el río Chubut en esa zona. Y es agua de deshielo, agua muy limpia. O sea, que entren los buzos, no puedo decir el número de buzos que participaron de la búsqueda, pero los vimos a ellos. Esa nota será interesante. Ahora vamos a recordar cómo fue la represión de aquel 1 de agosto, lo atroz de la actividad desplegada por la Gendarmería, la enloquecida Gendarmería, que ha mentido mucho, demasiado sobre este tema, como para pensar que todo puede canalizarse hacia un hombre que se ahogó, como posiblemente pretenderán señalar. La presencia de ellos, las camionetas al lado del río, la llegada hasta ese lugar, lo que han declarado, le disparamos a una sombra tomada de los árboles, le pegamos una pedrada a alguien que cruzaba el río. Todo esto empieza a jugar de una manera muy especial en caso de que se confirme que se trata de Santiago Maldonado, el cuerpo que han encontrado hoy. Igual, Víctor Hugo, de no ser Santiago Maldonado, allí se buscaron cosas, un cuerpo, y no se encontró, y se encontró ahora. Es decir, si es otro cuerpo, apareció ahora, porque antes no estaba. Es un nuevo cuerpo, es otra persona. Esta es la clave. Si buscaron el mismo lugar, ¿por qué no encontraron nada y ahora sí encontraron algo? Buscaron hace como un mes y pico, ¿no? Sí. Podría haber ocurrido algo después de esa búsqueda. Sí. Tratando de suponer en el buen sentido de las cosas. Recuerdo a Sergio Maldonado cuando lo entrevistamos. Recuerden ustedes cuando el juez Otranto realiza un allanamiento y no lo deja pasar. No, dice, usted no pasa. Y hasta acá, sí. No lo deja pasar. Y cuando lo entrevistamos nosotros, él decía, tengo miedo que lo arrojen a mi hermano allí, decía Sergio. La única diferencia con los rastrillajes anteriores, que eso puede para algunos ser el motivo, es que había perros trabajando especialmente y con un asesoramiento diferente. Está en línea Gabriel Mayorga, colega en Esquel. Gabriel, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Un gusto hablar con vos y con todos los colegas que están allí en la mesa. ¿Algún trascendido que te parezca relevante compartir con nosotros? Bueno, yo estoy informado igual que ustedes. Tengo la misma información que ustedes, que fue encontrado un cuerpo. No se sabe exactamente dónde todavía. Algunos hablan de 1.500 o 2.000 metros aguas arriba del pull-off de Resistencia Cuyamen. Una zona donde todo hace pensar que no fue rastrillada, porque los cuerpos para arriba en el agua no van, para arriba de los ríos no van. Sí, tengo que decir, tal cual lo decía recién el colega Adrián Salone, que ha hecho un trabajo muy importante acá en la ciudad de Esquel, que el lugar ya se rastrilló de ahí desde el pull-off para abajo por lo menos en 2 oportunidades. En la primera oportunidad, la misma Prefectura Naval dijo que el lugar no daba para que se hubiera ahogado nadie y que si se hubiera ahogado a alguien, el cuerpo debería haber quedado allí atrapado por las ramas. Sí. Con lo cual... Gabriel, quiero puntualizar sobre lo que decís, que se debe tratar de un río de aguas claras, que es muy angosto y que no sé cuántos buzos participaron, no sé si vos lo recordás, del rastrillaje que ya se había hecho por parte de ellos dentro de las aguas y que habían señalado que era muy difícil avanzar y moverse por la cantidad de ramas que había en esa parte del río. Sería muy extraño que a buzos entrenados se les hubiese escapado ver en esa zona la presencia de un cadáver. Ahora, vos señalaste en algún momento aguas arriba. ¿Vos tenés algún dato al respecto de que fue más arriba en el río del lugar de la represión? Bueno, eso es lo que ha trascendido, pero desde especies periodísticas hasta acá, nosotros no hemos tenido la posibilidad de hablar ni con integrantes del Juzgado Federal, ni con integrantes de la Fiscalía Federal, como para que nos den la confirmación de eso. Solamente me estoy manejando con las mismas especies periodísticas que nos estamos manejando todos. Lo que a mí me llama la atención es que aparezca aguas arriba, porque ahí muy cerca está la comunidad de Vuelta al Río, y a mí me gustaría, Víctor Hugo, que vos registres este dato, la comunidad de Vuelta al Río, porque en el último mega operativo
que hizo el juez Guido Tranto, con más de 350 operativos o personal de prefectura, de Policía de Seguridad Aeroportuaria, de Policía Federal, justamente uno de los lugares que estuvieron fue en la comunidad de Vuelta del Río. Allí sacaron gente de sus viviendas, la esposaron y la dejaron horas tiradas en el piso, y podría ser la misma zona donde, si es que efectivamente el cuerpo que se encontró está a 1.500 o 2.000 metros aguas arriba, podría ser la misma zona donde estuvo este mega operativo que hizo el juez Guido Tranto hace aproximadamente un mes atrás. Hace un mes atrás... Esto, por lo menos me llama mucho la atención. Si efectivamente el cuerpo encontrado es allí, y bueno, abre mucha duda, mucha sospecha, ¿no? Sumado a esto que el mismo doctor Tranto dijo en esa nota periodística al Diario de la Nación, que para él el cuerpo estaba en el río, bueno, uno deberá agarrar la máquina de calcular y sacar las cuentas, ¿no? Gabriel, un mes atrás, aproximadamente, había habido un testimonio de un policía que había formado parte del rastrillaje, que expresó que había balas cerca del lugar y que esto fue desestimado en el momento de realizar el informe. No sé si ocurrió alguna otra declaración de este policía o si se expresó por otros medios, porque su testimonio fue muy resonante y fue desestimado. Y eso se completa con el gendarme que dijo que le había disparado a una sombra que estaba tomado de las ramas. Estas son palabras escuchadas, no transcriptas, no comentadas, sino escuchadas en programas como por ejemplo el de Gustavo Silvestre, y también nosotros tuvimos ese audio en nuestro programa. Gabriel, más que amable, seguimos llamándolos porque si algo pasa es muy probable que ustedes lo puedan captar antes que nosotros. Muy, muy amable. Bueno, por supuesto a disposición cuando ustedes lo requieran, es un gusto. Claro, recordemos también, Víctor Hugo, Darío, Luciana, lo que el juez Geral dejó trascender en las últimas horas en relación a que algo sucedió después del procedimiento, porque a Santiago, después de la represión, no se lo vio. Esto lo dejó trascender el propio juez Geral. Pero hay que recordar, ese 1 de agosto hubo 2 represiones. A las 7:20 de la mañana, me cuenta Matías Santana, que ellos no estaban cortando la ruta, sino la mayoría estaba en el puesto de seguridad. A las 7:20 de la mañana, con los camiones de la Gendarmería, iluminaban con reflectores y directamente apuntaban, como queriendo la Gendarmería provocar alguna reacción de la comunidad. Eso fue 7:20, 7:30. Y después a las 11:20, cuando ya la comunidad mapuche junto a Santiago estaban sobre la calzada, ahí es donde la Gendarmería avanza. Pero a las 7:20 los provoca la Gendarmería. Ahí está el despliegue insólito. Alguien dijo en su momento que quizás es de aburrido porque hay que estar siendo gendarme en esa zona. El entretenimiento es verduguear a los mapuches, una especie de deporte para el que se entrenaron muchísimo los gendarmes, la gente de Gendarmería durante mucho tiempo, porque todo lo que ha pasado, toda esta crueldad, que es un síntoma de época por otra parte, entre paréntesis, quiero decirles que esa crueldad que se vio el otro día para secuestrar por parte de la policía de Gerardo Morales a Milagro Sala, es la misma crueldad de la que no podemos hablar porque el contexto de nuestro diario hoy naturalmente tiene que ser este, pero quiero decirles que fue internado Héctor Timerman, al que canallescamente, porque sabe que no está bien de salud, citó Bonadío en la causa inventada, absurda, estúpida, impresentable del memorándum, el tema de la traición a la patria. Está internado Timerman. Son cuestiones que hacen a una crueldad, que es un síntoma de época, la que veíamos el otro día con ese joven que le quería comprar humildemente zapatos a su mujer para el Día de la Madre y le dijeron, usted no tiene aspecto de poder comprar estos zapatos, retírese. Todo este verdugueo es parte de una forma de ser que el país ha ido adoptando en este último tiempo. Cuando uno mira el escenario, el mapa que presentó Paulo, todo lo que son esa cantidad enorme de gendarmes detrás de 7 u 8 en una carretera perdida allá en los confines, y piensa que los persiguieron con camiones, con camionetas, que entraron y les destrozaron absolutamente todo. ¿Quién puede creerles que lo hicieron
nada más que hasta el límite de las obligaciones que tenían que cumplir como funcionarios. Recordemos la detenida que también sacamos al aire realizando la cobertura. Ahora no recuerdo el nombre, pero una mujer que en el rastrillaje, en el procedimiento del juez Otranto, la detienen, la llevan, la suben a una camioneta blanca, que nosotros la vimos porque estábamos trabajando en vivo, a gran velocidad se la llevan a la comisaría de la mujer en Esquel, que luego dio su testimonio de lo que fue ese procedimiento de Otranto. Hasta Matías Santana lo presentaron. Estuvo detenida varias horas. A una mujer tenía las marcas, claro, de las ataduras. Vamos a tomar contacto con un extraordinario periodista que ha seguido este caso desde el principio y que ha investigado y que justamente estaba siguiendo en Twitter porque tiene análisis y muchos detalles de este caso. Se trata de Juan Alonso. Juan, buenas tardes. Me gustaría que sintetizaras lo que estás escribiendo de las dudas y las certezas que te deja esta investigación. Sí, buenas tardes a todos los compañeros de en la mesa. Bueno, en principio me llama la atención si está confirmado el dato que se trata de Río Arriba. Río Arriba en este momento hay deshielo, hace 3 días que el río Chubut está en crecida y hay una profundidad de al menos 2 metros y el agua bastante oscura, producto del deshielo. Como bien decía el compañero, el colega de Esquel, es una zona muy cercana a la comunidad de Vuelta del Río. Eso es por demás extraño, es decir, el cuerpo es imposible que suba, es decir, eso indica 2 cosas, o que murió en otra parte o que fue plantado. Si es río arriba, se debe comprender de esa manera. De todas maneras, como bien aclaraba Pablo en sus sucesivas intervenciones, es clave en estas horas, primero, la certificación de la identidad del cuerpo, quién es la persona que fue hallada en el río Chubut. Y después, la data de muerte y principalmente la mecánica de muerte. Cómo murió y en qué circunstancias, si tiene heridas o no. El hecho de que lleguen los profesionales del Cuerpo Argentino de Antropología Forense, que están viajando, según tengo entendido, vía Bariloche ya en las próximas horas, esta noche o mañana de la mañana, me parece que es fundamental porque en estas circunstancias, para realizar este tipo de pericias, es fundamental analizar el levantamiento de rastros, la zona, la escena donde ocurrió, donde hallaron el cuerpo, cuál es la identidad y sobre todo en qué circunstancias falleció y cómo falleció. Juan, de todas maneras estamos en nebulosa todavía. Estamos dentro de una especie de neblina, esperando las novedades que me temo no van a surgir hoy. Están viajando algunos personajes del gobierno como Abruz, sobre los que por otra parte me parece que no es necesario pedirlo, a los integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a quienes están cerca de aspectos valiosos de la justicia. Les pedimos por favor que los miren en cada uno de los pasos que den, en cada una de las cosas que digan, porque no es gente que tenga el mínimo apego por la verdad. Estoy hablando de Abruz en especial, porque es el más importante hasta ahora de lo que sabemos de los funcionarios que han viajado. ¿Alguna consideración más, Juan, sobre este tema? No, Víctor Hugo, me llama la atención el viaje repentino de funcionarios del Poder Ejecutivo, como acabas de mencionar a Abruz, que no tuvo un trato muy agradable con la familia Maldonado, al igual que Milman, al igual que Bullrich y Nocetti. Ninguno de ellos se comunicó, ni Bullrich ni Nocetti, menos aún. Todavía resta saber qué hacía Pablo Nocetti a 7 kilómetros de la lofa en Resistencia Cusamen cuando desaparece Santiago Maldonado el 1 de agosto. Solamente esperar las pericias, esperar la identificación del cuerpo hallado y esperar la data de muerte y sobre todo la mecánica de muerte de ese cuerpo. Me parece que hay que ser cautos y son momentos en que hay que mantener la calma, y es lo que se está haciendo en este programa en estas graves circunstancias. Les mando un abrazo. Las profundidades de los ríos cambian, Juan. Una última cosa. ¿Tenés precisiones respecto a la profundidad que tenía cuando se produjo el accionar de gendarmería contra los mapuches? Porque algunos hablan de 1,40 m, lo cual ya por supuesto da un indicio de que es muy difícil, ni queriendo una persona se puede ahogar
allí. Sí. Pero en algún momento yo escuché que tenía menos profundidad todavía. Te explico, sí, tenía menos profundidad, pero ¿qué pasa? La temperatura era muy diferente. Cuando se produce la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el río Chubut a esa altura de la LOS tenía una profundidad de 1,30 m a 1,40 m. Y no lo digo yo, lo dijeron los primeros peritos de prefectura en su momento, durante uno de los primeros rastrillajes. Y la temperatura externa, la temperatura afuera de la LOS, hacía entre 15 y 18 grados bajo cero. Nosotros estuvimos, Adrián conoce la zona, estuvo al igual que yo varias veces ahí en la LOS en Resistencia Cusamen, a la altura del kilómetro 1848 de la ruta 40, y sabe muy bien que con toda la ropa de abrigo nadie puede resistir ni siquiera 5 minutos parado con esa temperatura, vestido. Bueno, el río ahora, según me cuentan los pobladores de la zona, tiene una profundidad de alrededor de 2 metros y está creciendo en los últimos 3 días. En los últimos 3 días ha crecido el río, con lo cual, por eso insisto, es que es extraño que se haya hallado el río, digamos, el cuerpo río arriba. Río arriba es un tanto extraño, que indica dos cosas, incluso me lo han dicho algunos investigadores. Indicaría dos cosas principalmente, o que falleció en otro lugar, o que el cuerpo pudo haber sido plantado. Eso son cosas que se deben determinar con las pericias en las últimas horas. Claro, hay que tener cuidado. Las pericias en las últimas horas. De todas maneras, Juan, hay que tener cuidado porque si es de una torpeza, si lo plantaron al cuerpo, es de una torpeza enorme haberlo hecho aguas arriba. Si vas a plantar el cuerpo, parecería que lo lógico es que fuese en el recorrido, que también es inimaginable por lo que los buzos dijeron. ¿Vos te acordás de la pericia de los buzos? Me gustaría ver ese material, incluso lo que dijeron, porque los buzos recorrieron esa zona y por supuesto fueron desde el lugar de los hechos aguas abajo. Exacto, y dijeron que no pudo haberse ahogado en esa, con esa profundidad, en esas circunstancias, y que ellos rastrillaron toda esa zona de referencia y no encontraron ningún cuerpo. Bueno, primero hay que saber de quién es, digamos, qué identidad tiene el cuerpo que hallaron, quién es la persona que hallaron muerta en el río Chubut. Y después ver cuál es la data de muerte y cuál fue la mecánica de muerte. Yo me concentraría en esos datos duros en las próximas horas, Víctor Hugo. Juan, como siempre, gracias. Un abrazo grande. Un beso, Juan. El rastrillaje empezó hoy, ahora muy temprano, cuando es de día. Te pregunto a qué hora es de día, allá más o menos, tipo 7, 8 de la mañana. Sí, y anochece a las hasta las 8 de la noche hay luz natural. Sí, y amanece más temprano también. Apenas lo empezaron a buscar, lo encontraron. Y me acaban de confirmar, Víctor Hugo, disculpe, que acaba de llegar a Bruj, ya está Bruj en el lugar de los hechos. Ya está Bruj allí. Bueno, esto es importante. Hay que estar muy atento a cada cosa que haga Bruj, a cada cosa que haga el gobierno. Está en línea Sebastián Premisi, que ha trabajado también de una manera extraordinaria y nos ha suministrado muchísima, pero muchísima información. Él, Adriana Meyer, a la que le mandamos también nuestro saludo, en Página 12, por supuesto Juan Alonso, desde el primer momento. Cada uno de ellos fue haciendo aportes periodísticos valiosísimos que nos fueron nutriendo de la información que pudimos ir compartiendo con ustedes y además desde un lugar creíble de la información que no tenía nada que ver con toda la basura que periodísticamente descargaron los que llamamos medios hegemónicos, los malditos medios hegemónicos. Sebastián Premisi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, ¿cómo andas? ¿Qué podés aportarnos en este momento? A ver, Sergio Maldonado también está en la zona de la Pulov. Hay que decir que este es un rastrillaje que se había iniciado por pedido inicial de la Procubín hacia la fiscal Ávila, que la fiscal Ávila había consensuado con el juez no participar del mismo en el día de hoy, y que como garantes veedores estaban los organismos de derechos humanos APDH, concretamente Julio Saquero y Mabel Sánchez, que todavía están en el lugar. Lo que se puede decir hasta ahora y que está confirmado es que efectivamente encontraron un cuerpo y ahora me dicen que es río abajo, con lo cual eso ya
al menos esa hipótesis de que había sido río arriba, como habían sostenido algunos medios. Lo que me cuentan desde el lugar es que 1.500 metros río abajo, es decir, siguiendo el curso del propio río Chubut, que va hacia la ciudad de Esquel. De todas maneras, hay que dar la identidad. Sí, pero ya es un dato definitorio respecto a una duda complementaria de las muchas que se plantearon sobre el hecho de la aparición del cuerpo aguas arriba o aguas abajo. Es relevante el dato, no es cualquier dato, así que esto que nos estás diciendo nos resulta muy, pero muy valioso en el seguimiento. ¿Qué más, Sebastián? Que, bueno, creo que también habrá comentado Juan Alonso, el equipo de antropología forense, que viajó, en realidad iba a viajar en función del rastrillaje, no en función del hallazgo del cuerpo, estaría llegando a medianoche, y es vital el estudio del cuerpo, digamos. Yo todavía incluso no pondría certeza sobre la identidad del mismo, sí, obviamente la zona da que pensar, pero el dato también remarcaría que está la familia, está Sergio Maldonado en el lugar, y sobre todo tener en cuenta el control que tuvo Gendarmería el 1 de agosto sobre toda la zona. Ellos habían hecho 2 cortes de ruta concretamente, uno hacia arriba del río, en la zona cruza Maitén, y otro hacia la comisaría Leleque. En esa zona tuvieron discrecionalidad para manejarse el 1 de agosto y también los posteriores rastrillajes. Es decir, el corte de río que manejó Gendarmería puede estar en los 3 o 4 kilómetros, aguas arriba y abajo. Puede estar 2.000 metros río arriba, que eso sería desde la entrada a la LOF hacia el cruce de Maitén. Ahí estaban apostados los gendarmes, desde ahí salió el famoso Unimoc del que siempre se habla, y hacia el lado de Esquel estamos hablando de 8 kilómetros entre el ingreso de la LOF y la comisaría de Leleque, que es la comisaría de Benetton, está enfrente a la entrada de Benetton, son 8 kilómetros. Toda esa zona fue de injerencia de Gendarmería, tanto el 1 de agosto como en los sucesivos rastrillajes y allanamientos que se realizó en la zona, porque siempre cortaban cualquier tipo de acceso a la zona. De todos los audios que has escuchado, Sebastián Premisi, ¿cuál te llama más la atención ante los nuevos hechos? Es decir, aparece un cuerpo, si fuera el de Santiago Maldonado, cosa que le decimos a la gente, no se sabe o no ha sido informado todavía, lo que podría haber sucedido en función de las declaraciones. ¿Cuál es la que más te impacta? A mí, por ejemplo, la del gendarme que declaró que vio una sombra cuando llega al río, una sombra tomada de unas ramas, lo cual es como explicación casi inviable, nada más que una sombra tomada de unas ramas y que disparó, pero que después la sombra se fue, no sé si se metió en el río, se evaporó, no está claro en su declaración. ¿Alguna, si esta, entre otras, te llama la atención ahora frente a la posibilidad de que sea el cuerpo de Santiago Maldonado? Mira, yo lo escribí ya hace varios días, semanas, no recuerdo cuándo. Para mí el discurso de los gendarmes en sus testimoniales es muy fragmentado. Cada uno de los gendarmes, o al menos un grupo de gendarmes, está contando, me parece, una partecita de la historia. Cuando se filtraron los mensajes, uno diciendo que le tiró una piedra y después otro diciendo no, era todo mentira. Cuando uno de los gendarmes habló de disparó a una sombra, cuando otro gendarme dijo tenemos a uno, pero cuando bajaron no había nadie. Para mí todo forma parte de un mismo relato, que aislado son cabos sueltos, pero habría que poner dentro de una misma secuencia. Esto yo lo sostuve ya hace varias de la agencia que hay en el sur, y creo que en Página 12 también lo manifesté. Por eso la Fiscalía y por eso quienes estaban investigando estaban poniendo la lupa sobre un grupo de gendarmes que, si lo tomás por individualmente, no te conducía a nada, pero si ponías ese relato fragmentado de cada uno de ellos en un mismo hilo narrativo, tenía otro sentido. Será importante, Sebastián, que ustedes, la gente de Cadena del Sur, que también ha hecho un servicio inestimable en todo esto, pudiesen determinar
saber por contactos la hora en la que encontraron el cadáver en cuestión, porque todos estos elementos a la hora de las verdades, si llega a ser Santiago Maldonado, son relevantes, serán importantes. Las horas a veces sirven para modificar algunos aspectos de la verdad. Y estamos frente a gente que no quiere la verdad, no la ha querido nunca, si no lo hubieran buscado. No ha sido buscar la verdad, como bien sabe Sebastián y como mucho te hemos leído, el comportamiento del gobierno. Todo lo que hizo fue por retroceder frente a la verdad, por huir hacia un lugar de mentiras. Nada más pensar, si este llega a ser el escenario, por otra parte, en lo que llegó a decir en el Senado Patricia Bullrich. Lo que no quita, sea o no sea el cuerpo de Santiago Maldonado, es toda la etapa de encubrimiento del gobierno y de Gendarmería. No nos olvidemos que las pistas falsas del puestero de Puyén la introdujo el propio gobierno nacional, y así en sucesivas intervenciones dentro del expediente, el aviso que le hace Pablo Nocetti a las fuerzas de que iban a peritar las camionetas. Eso no es una especulación, eso es un documento que recibió el jefe del Escuadrón 35, Fabián Méndez, en su teléfono celular, un informe elaborado por el CRI, el Centro de Reunión de Información de Gendarmería, que es el área de inteligencia de Gendarmería, donde dice que el día 3 de agosto, Nocetti se comunicó para decir que las camionetas se iban a peritar. Y entre el 3 y el 6 de agosto se lavaron las camionetas. Bueno, eso forma parte del encubrimiento. Sea o no sea el cuerpo de Santiago Maldonado, no tenemos que perder de vista de que el gobierno nacional intentó desviar la atención en todo momento de esto. El gobierno nacional, Gendarmería... Sebastián, si tuvieras que enumerar las mentiras más importantes, ya sean manifestadas por Gendarmería, por el gobierno, por Patricia Bullrich, no te pido un orden precisamente, pero sí una mención de los mayores disparates que han dicho. Mira, el primero es que poner en dudas que Santiago no estuvo ahí. Ese fue lo primero. Lo segundo, el esfuerzo que han hecho tanto el gobierno como los medios de comunicación que tienen que ver con el gobierno, que están involucrados, que son parte del gobierno, podría decirse. En efecto, el esfuerzo hecho por decir Santiago Maldonado no estaba allí. Y después... vincular a Santiago Maldonado con su supuesta pertenencia a la RAM. El mismo día que el 15 de agosto el funcionario Gonzalo Cané introduce en el expediente la hipótesis del puestero de Puyén, solamente con una nota del diario Clarín e Infobae, diciendo, bueno, pasó algo acá, vayan, investiguen y pidan ADN. El 16, es decir, el día siguiente, es cuando Patricia Bullrich habla de la versión del puestero en el Congreso. Ese mismo 16 de agosto, el jefe del Escuadrón 35, Fabián Méndez, le manda un mensaje a todos los gendarmes que participaron del operativo, lo siguiente: a partir de hoy no se habla más del mapuche, se habla de la RAM. Es decir, todo el tiempo hubo una insistencia de querer vincular a Santiago Maldonado con la RAM, como para poder adjudicarle algún deceso en ese enfrentamiento de Puyén, que no fue, que era todo mentira. Es decir, una constante intencionalidad de achacarle a la comunidad mapuche la suerte de Santiago Maldonado. Bien. Y así podemos seguir, que van todas en el mismo sentido. Sebastián, valiosísimo, como siempre. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Víctor Hugo. Adriana, que fue testigo, la docente, la conociste, ¿verdad? Adriana Baigorria fue, cuando llegamos a realizar la cobertura a Esquel, fue la primera integrante de la comunidad mapuche, docente, que pudimos tener contacto con ella. Enseguida la habíamos puesto en comunicación con vos, pero antes de presentarla, Víctor Hugo, recordemos cómo han desacreditado al testimonio, los testimonios, ¿no? Las declaraciones de los mapuches, ¿no? Los tildaban de mentirosos, hasta se llegó a decir que Santiago Maldonado lo tenían ellos. Sí. Adriana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿alguna reflexión, algún trascendido entre ustedes, tan entrenados para seguir esta dolorosa etapa de que les toca vivir? La verdad que yo no estaba en Esquel, no estaba en la zona, así que me enteré a las 5:15 cuando llegué a Esquel. Pasé por los tipos que venían por esa ruta y llamó la atención que todavía estuviera la policía ahí, estaba, bueno, todos los que estaban haciendo. O sea que en este momento nada podés
aportar. Nada. Bien. Serio, responsable. Sí, mi sensación de angustia, bueno, no sé cómo explicarlo, porque tampoco quiero decir cosas que después me vayan a servir para que me enjuicien, ¿no? Pero la verdad que es muy duro este momento, es doloroso y no podría dar una reflexión más con conocimiento, digamos. Adriana, ¿cómo le va? Adrián Salonia, buenas tardes. Adriana? No, quería preguntarle un poco a modo de introducción, antes de que la presentaran. Yo decía cómo han desacreditado el testimonio de ustedes, y usted fue la persona que vio a Pablo Nochetti ese 1 de agosto en la ruta. ¿Nos puede remarcar, revivir ese episodio? Sí, ¿cómo está, Adrián? Bien, yo ese día cuando me entero de toda esta situación por un camionero que me llama. Yo estaba preparándome igual para salir para la LOF ante esta situación que estaban pasando, y en un cruce que hay a 30 kilómetros más o menos de Esquel, que se dirige hacia Hualjaina, antes de ese cruce, digamos, viniendo desde la LOF, de la FULOF, me cruzo con un móvil de la policía, de la provincia de Chubut, detrás una ambulancia y detrás una camioneta que me llamó la atención porque no la había visto nunca. Y después, bueno, con las charlas con los lamienes y con los otros testigos, me entero que en esa camioneta viajaba el señor Nochetti. Y por las horas en las que él estuvo en Leleque y en la FULOF, coincidía plenamente con la camioneta que yo me había cruzado y en la que él era trasladado. Eso fue lo que yo atestigué. Adriana, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en esto y por hacernos sentir que no estamos solos. Sí, sí, ha sido a través de la presencia de Adrián, que has conocido allí, y de todo lo que hemos intentado en la programación de C5N, una tarea periodísticamente afortunada porque no nos hemos movido del eje que correspondía en la búsqueda de la verdadera información, que es lo que estamos haciendo hoy también. Por eso la cautela que es necesario tener en la información. Yo quisiera mucho saber a qué hora fue que encontraron el cadáver, porque a mí me resulta relevante. Y ese primer tuit, ¿es verdad que un tuit puede demorar 3 horas en llegar? Que hay tuit que vos los enviás y llegan a las 3 horas. ¿Por qué la explicación frente al desencuentro de los horarios que tenemos del primer tuit de la periodista que de adentro de Casa de Gobierno, es decir, por dato de Casa de Gobierno, entrega esta información? Las decisivas. Trascendió temprano a la tarde que fue encontrado un cuerpo en el río Chubut. De inmediato, por la zona en la que fue encontrado ese cuerpo, se empezó a especular con que puede ser Santiago Maldonado. Funcionarios del gobierno han viajado hacia el lugar y ya está allí Abruj, ya estaba en Esquel, y dicen que está viajando hacia la zona, que está más o menos a 100 kilómetros, Adrián, ¿verdad? Sí, es una hora en auto. Una hora en auto, sí. Ya tendría que haber llegado. Ahora, alguno instala la idea, le quiero preguntar a Darío si cree tener alguna respuesta, o a Paulo. Dicen que no han quitado el cuerpo del río porque esperaban que llegaran peritos. Ahora, la llegada del gobierno involucrado en esto como si fuera parte de, cuando todo lo que tiene que hacer es lo interno que corresponda a Gendarmería en todo caso, pero la investigación tiene que ser del juez y de la fiscal, y no aquello que nos ha contado en su momento Adrián respecto a cómo se hacían las cosas en el juzgado de Otranto. ¿Quiénes llegaban primero que nadie? Los funcionarios de gobierno. Claro, la audiencia comenzaba a las 9 de la mañana, nosotros haciendo guardia, pero previo a que comience la audiencia, Gonzalo Cané, que es funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, mantenía una reunión privada con el juez Otranto, y después ahí empezaba la audiencia. Esto es lo que nos llamaba la atención. Un gobierno que no ha tenido paz con sus declaraciones, que ha mentido de la forma que lo ha hecho, se hace peligroso, Darío, esperado para que recién entonces saquen el cuerpo. Estamos manejándonos con cuidado dentro de lo posible, pero algo tenemos que aportar de lo que nos está llegando.
también alguien dijo que quizás el cuerpo todavía no había sido retirado del río. Uno no entiende por qué. Es bueno lo que decís y hay que aclararlo porque se mezclan los tantos. Es el Poder Judicial el que va a resolver qué pasó con esta persona que apareció muerta. No es el gobierno, sea de cualquier color. El gobierno no tiene por qué estar allí en los procedimientos. Corresponde a la justicia, Poder Judicial. Después puede el gobierno, a través de su representante legal, interesarse de la situación por la conmoción social que tiene el hecho. Pero no son parte en la investigación. Esto es solo para las partes. Sí puede estar el hermano de Santiago, sí puede estar la fiscal, sí puede estar el juez, sí pueden estar las partes querellantes. Llama la atención tanta presencia gubernamental en este momento tan clave de la investigación. Para que se entienda lo que dice Darío, basta recordar al funcionario Berni cuánto se manejó que él había llegado al lugar de los hechos en el caso Nisman. Se supo después por la propia madre de Nisman que Berni no había participado de nada en lo que allí había ocurrido, pero el simple hecho de que estuviera fue manejado por el mismo periodismo que ahora debe estar haciendo fuerza para que el gobierno participe de la investigación, aquellas cosas que dijeron, porque Berni había llegado al lugar de los hechos llamado por otras autoridades judiciales. No fue señalado, fue denunciado penalmente de haber contribuido a la obstrucción de la investigación. Ahora, hago una pregunta con un riesgo de disenso. ¿No es lógico que se espera que se saque el cuerpo del agua al estar llegando el perito de la familia junto con la comitiva oficial? Eso está bien. Por eso, me parece que es lógico, porque si, imagínense que ahora con la presencia de las fuerzas de seguridad sacaran el cuerpo y cuando llega el perito el cuerpo está fuera del agua. No estamos hablando del perito. No, pero se está esperando, entre otros, al perito de la familia. Está muy bien, yo hablamos del gobierno, de la presencia de... No, pero ¿por qué no sacan el cuerpo del agua? La explicación, me parece... No, la explicación de por qué no sacan el cuerpo del agua la estoy pidiendo, no estoy señalando nada en ningún sentido, no. Es correcta, pero me parece que va un poco lenta. ¿Está bien? Sí, Digo, pero... podría haber aparecido otro perito de la ciudad de Esquel y rápidamente actuar en consecuencia. Pero ojo que es el defensor general de la provincia de Casación es el enlace con la familia y es el que él determinó que tenía que viajar con la comitiva oficial. No fue una decisión del Poder Ejecutivo. Uno supone que el juez ya está ahí. Sí, yo supongo Lo que tengo entendido, que en caso de que trasladen el cuerpo, lo trasladan a la morgue del cementerio de Esquel, pero en Esquel no encontraban esta tarde peritos. Este es otro dato que podemos agregar. Vamos a Paulo Kaplan. A propósito de lo que... Ya vamos a estar repasando el mapa. A propósito de lo que decían, el lugar del hallazgo es la escena primaria o en todo caso secundaria de un hecho posiblemente delictivo. Lo que se llama escena del crimen. Primario donde ocurrió el crimen, secundaria si fue en otro lugar y ahí arrojaron el cuerpo. Puede ser primaria o secundaria. Pero para que se produzca la remoción del cuerpo tienen que estar todos los peritajes hechos en el lugar. Hasta que eso, primero lo ordena el juez. Una vez que ordena el juez tienen que estar todos los peritos, cada cual en su disciplina, realizar cada uno su trabajo para después proceder a la remoción del cuerpo. Y cuando hay distancias es muy probable que esto se demore, y más aún teniendo en cuenta el caso en el que del que estamos hablando, ¿no? El lugar del hallazgo, de acuerdo a las fuentes que estuve consultando, fue el juez Gustavo Geral el que llamó y envió un oficio para que se realice un nuevo rastrillaje, el tercero, en ese lugar en particular, no en otro, en esa zona, en toda esta amplia zona que se busque. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene alguna información, maneja un testimonio, lo que todavía desconocemos, pero es muy probable que tenga algún tipo de información en el expediente que hicieron que el juez le envíe un oficio a prefectura y a la Policía Federal para que reinicien un rastrillaje en una zona que ya se rastrilló. E hicieron eso esta mañana. En horas del mediodía, cerca del mediodía, un rato antes del mediodía, encontraron algo. Acá estamos viendo, para que se ubique, está la Ruta 40, el viejo trazado de la Ruta 40, es acá donde estaba la gendarmería cuando se produce el desalojo represión. Esta es la línea de puntos
es el lugar que en teoría la Gendarmería no iba a entrar y que entró. Un grupo, que en principio se dijo 7, no queda claro cuántos gendarmes fue lo que entraron, que ingresaron corriendo a los mapuches manifestantes que se estaban manifestando sobre la Ruta 40. Todo este trayecto hasta llegar al río. Los gendarmes que declararon dijeron nunca cruzamos el río, pero al principio habían dicho nunca ingresamos en el campo, pero sí ingresaron en el campo, eso ya está claro, y al menos llegaron, ahí vemos nuevamente el mapa, hasta la orilla del río. Y a partir de ahí comienzan los testimonios, pero fundamentalmente basados en los audios y mensajes de texto que fueron recuperados de los teléfonos de todos los gendarmes que participaron en el operativo. Ahí, cuando surge esta información, que es un trabajo tecnológico que hizo la gente de la Policía Federal y que se lo entregó al ex juez Otranto. Cuando surge esa información de los teléfonos que estaban acá, queda claro que muchos entraron. Y ahí es donde aparece, ¿se acuerdan? El relato de uno que le dice a otro que le tiró una piedra, que uno se cayó, el otro que disparó, el otro que vino corriendo por acá. Todas esas cosas que aparecieron en la telefonía y que no se habían declarado antes. A partir de ese momento, los gendarmes fueron yendo a declarar y cada uno contó una versión de los hechos, pero ya acá, en este lugar. Una versión además con muchas diferencias. Hubiera bastado que no hicieran este recorrido para que nunca estuviéramos hablando de este tema. Ellos son los que tienen que ver con lo que sucedió allí, sin ningún tipo de duda. No podían prever los mapuches nada, no podían planificar nada de lo que iba a hacer Gendarmería porque ellos pensaban que estaban seguros dentro de su territorio. Fue una gran sorpresa para ellos. Cuando ingresaron. Cuando ellos ingresan, con lo cual premeditación de los mapuches en ningún sentido podía existir. Estaban en la ruta, van cientos de efectivos, los corren, ellos se defienden tirando unas piedras que hasta también han generado informaciones contradictorias porque Echazú, uno de gendarmes, pretende que un piedrazo fuera del predio que estamos viendo cerca del río fue lo que motivó la lesión que tiene con doble fractura del pómulo. Pero está bastante sospechado, bastante claro que ahí no le pegaron la pedrada por una fotografía que hasta mostró el diario La Nación, en lo que podría ser el comienzo de una operación, por lo menos de Gendarmería, pero fundamentalmente del gobierno, de ir pautando las cosas como para terminar responsabilizando a 1, a 2, a 4 gendarmes, quitar la responsabilidad de la cúpula de la Gendarmería y por ende del Ministerio de Seguridad y también del gobierno. Este es Echazú. Quiero aclarar que Echazú se presentó como parte querellante en la causa, como víctima de ese piedrazo que tiene o las lesiones que tiene contra, no sabemos, supongo que los mapuches que no están identificados. Allí está volviendo del río. Quien dijo que no habían bajado al río. ¿Se acuerdan que las primeras declaraciones era que ellos de ninguna manera habían ido al río? Y está a distancia de fotografía de pocos metros, porque a pocos metros estaban las camionetas y estaban los otros gendarmes. Víctor Hugo, hay que recordar que los jefes del escuadrón de Esquel, como también del Bolsón, no declararon, ¿eh? ¿Cómo cae una piedra? ¿Cómo cae una piedra en ese lugar? Miremos un poco, pongámonos de alguna manera levemente en detectives. Miren dónde es el golpe. Porque para poderlo explicar, me parece que... ¿podemos mantener la fotografía? No, la de la lesión. Para analizar de dónde puede venir la piedra. Uno supone que la piedra cae como de emboquillada, ¿verdad? Es decir, es una piedra que hace una curva. Una curva. No podemos encontrar la fotografía que teníamos recién allí. Ahí viene, está bien. Ahí la tenemos. ¿Pueden ustedes más o menos... este hombre que se tomaba el casco, como muestra una fotografía de La Nación, también, digamos, de los documentos que se han encontrado, aparece con esta lesión cuando viene del río y dice que se la provocaron afuera, allí donde se toma el casco. Pero miren ustedes la lesión. Allí está muy claro dónde se produce o un arañazo o una piedra. Pero ¿de dónde puede provenir la piedra?
Algunos dicen pegó en el casco y después en el pómulo. ¿De qué manera? ¿Cómo es que esto se produce? Salvo un piedrazo, Víctor Hugo, que sea muy cercano. Es extraño. Pero usted tiene que ser un... Lo que hace una piedra es lógico, es una cuestión de gravedad. Hace una parábola, sube, después cae. O sea, el golpe sería de arriba, la dirección hacia abajo. Sí o sí. En una piedra es inexorable que es de arriba hacia abajo, porque hace esto, va cayendo. Paulo, es medio raro que no le haya pegado en el casco. Según el defensor federal de Esquel, declaró Chazú cuando estaba el juez Otranto y fue inconsistente. Su declaración no le creyeron. Por lo menos el defensor federal de Esquel no le creyó absolutamente nada cuando declaró Chazú. Sí, esto parece más, por otra parte, reciente, porque tienen que haber pasado algunos minutos para que coagulara de otra manera esa herida, me da la impresión. Porque... Sí, y en la otra foto, lo que es raro, Víctor Hugo, es la otra foto, esta. Fíjese la altura donde tiene la venda. Es casi en la 100. Más arriba. Abajo la 100, un poquito abajo la 100. Fíjense la otra con el casco. Tiene que tener mucha precisión ese piedrazo para no tocar el casco. Por el recorrido que hace una piedra, cae de arriba. Y que le pegue ahí con un casco es medio particular, es medio raro, que es uno de los datos que analizan los investigadores. Incluso la explicación que han pretendido dar de casco, carambola en casco y pómulo, también parece inviable. Al menos es difícil, claramente. ¿Qué habían hecho esos hombres ahí a la vera del río? Miren ustedes, el que dijo que le había disparado, son palabras de ellos. Podemos también buscar esos testimonios para la última hora de nuestro programa. Porque hay testimonios que marcan que vieron una sombra y le dispararon. Uno de ellos. ¿Hay uno que dice, acá tenemos a uno? Sí, esto también está confirmado por ellos como por los mapuches. Acá tenemos a uno, habían encontrado a uno. Después vienen las versiones que era una sombra tomado de las ramas y que dispararon a esa sombra, pero que la sombra se esfumó, se fue, que después no había nada en el lugar de la sombra. Parece algo shakespeariano lo que dan a entender. Una sombra que se va, un espectro, porque no es creíble. Miren ustedes la claridad, por otra parte, de esas horas. Estamos hablando del mediodía, del pleno sol. Y estuvieron varias horas, después de la represión. Se retiraron del campamento Pulov a las 6 de la tarde. Y esto terminó 12:30 la represión. Y este hombre es el que maneja o va en la camioneta que después hizo 700 kilómetros. No, digo que estamos reconstruyendo todo ese procesamiento y de alguna manera la noticia que en este momento está allá tiene que ver con ese cuerpo y que, según me dicen, es inminente que en cualquier momento se sepa quién es y de alguna manera saber cómo pasó todo. Yo quiero decir algo. El tercer rastrillaje fue ordenado el viernes a pedido de la fiscal federal Silvina Ávila. Y es la primera vez que iban los canes para detectar una persona fallecida. La pregunta es por qué antes, en las dos primeras, una en agosto y otra en septiembre, los rastrillajes que ordenó Guido Otranto, no llamó o pidió por los canes que tenían que buscar a una persona muerta. Esto es un elemento fundamental porque es la primera vez que van los canes que viajaron en un avión de prefectura el lunes a la noche junto con los peritos y los buzos que actuaron en consecuencia y rápidamente esta mañana fueron al lugar y encontraron... La especialidad de estos canes era encontrar gente muerta en el agua. Exactamente. Esta era la diferencia con los anteriores. Eso es muy interesante. Estaba siguiendo las palabras de Darío, tratando de encontrar una explicación. No sabía que existían perros que pueden tener esa especialidad. A través, Víctor Hugo, del dióxido de carbono. Son perros entrenados en detectar restos cadavéricos en el agua. ¿Por qué se privaron de esa búsqueda? Por eso me está llamando la atención que en las tres búsquedas, las primeras dos, Guido Otranto no pidió esto. Claro. Los viene a pedir el nuevo magistrado. Sobre todo un tipo que decía que para él estaba ahogado como forma de explicación. Más todavía. Peor todavía. Que no haya... Y hay un dato que no trascendió, es que el viernes tuvieron los diputados de las comisiones de derechos humanos reunidos con el juez Gustavo Geral y después salió esta orden de nuevos rastrillajes. Habrá que hablar con algún diputado que estuvo allí para saber cuál fue el diálogo y si realmente había un dato nuevo, porque a esta altura creemos que hay un dato nuevo, para saber que vayan
el día martes, a primera hora, a un lugar determinado y que rápidamente lo encontraron, porque no pasaron horas ni días. Fue en el momento. Me da la desgrabación de algo que dijo Abruj, textual, les leo, esto lo vamos a poder escuchar después, pero como todo tiene una cierta urgencia en la búsqueda de la información. Abruj, se habría hallado en el río, más que esto no puedo decir. Acabo de aterrizar, vinimos a acompañar a la familia. Un poquito tarde, ¿no, Abruj? No digan esas cosas, no les cree nadie. Acompañar a la familia. Venimos a interesarnos, a ver qué está ocurriendo y esperar los próximos minutos para entrevistarme con el juez. ¿Se confirma el hallazgo de un cuerpo?, le preguntan. Y Abruj dice, esta es la noticia que tenemos. Yo quiero hablar con el juez para tener certezas de si estamos hablando de eso. Caramba, no hay un teléfono, Abruj. No hay. Señor juez, oiga, Abruj, por más que usted piense lo que muchos piensan de Abruj, represento derechos humanos, ¿me podría decir qué hay allí? Le preguntan, ¿Bullrich va a venir también? Abruj responde, en este momento no. Por el gobierno soy yo quien está, responde Abruj. Gabriel Morini está en línea. Gabriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Refiriéndome a ese punto en particular sobre el que mencionabas, la presencia oficial y el viaje de la delegación oficial, obviamente estuvo encabezado por Abruj, pero también hay un asesor del ministro de Justicia, Germán Garabano, una funcionaria del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, un perito que fue uno de los pedidos que hizo la familia Maldonado al Ministerio de Justicia en especial. Se encargaban de subrayar este punto porque decían que la idea es que viaje uno de los peritos autorizados o con el aval de la familia para acceder a lo que es la manipulación del cuerpo. Lo que podemos saber para pasar en limpio, obviamente todavía no hay una confirmación oficial. De hecho, el juez Geral todavía no ha notificado a ninguno de los familiares de Santiago Maldonado sobre el hallazgo de este cuerpo, sobre su vinculación como ser Santiago Maldonado. Lo que hay que poner de manifiesto es que ya está interviniendo el equipo de antropología forense, el equipo argentino de antropología forense y también la Procuraduría de Violencia Institucional, que es una de las que ha participado ya casi desde un primer momento de esta investigación. A ellos, o por lo menos esta es la información que existe, a ellos la fiscal Silvina Ávila le habría dicho que en las primeras aproximaciones que tienen por observación al cadáver hay muchísima chance de que se trate de Santiago. Esto es, obviamente, todavía información no confirmada de manera oficial. Uno esperaría que en este tipo de casos el juzgado o la fiscalía o ya el propio gobierno emitan un comunicado en cuanto haya un nivel de precisión absoluto para que no quede dudas acerca de lo que está ocurriendo. Y a los momentos en los que estamos hablando todavía el cuerpo no había sido sacado del agua en espera de que lleguen los peritajes especiales y de la llegada del experto del equipo argentino de antropología forense. Esto como datos oficiales de lo que se está manejando a nivel formal en la causa por parte del juzgado de Geral y por parte también de la Procuración y de la fiscal Silvina Ávila. Son parte de los datos porque también nosotros tenemos algunas versiones contrapuestas sobre el lugar del hallazgo y por qué no se había o sí se había rastrillado antes y de qué manera. Lo que nos indican es que esto ocurrió, o por lo menos el lugar está ubicado 300 metros río arriba, con lo cual allí hay como una divergencia entre por qué no se había peinado, como se dice en la jerga, ese lugar en momentos antes. Se había hecho en el primer rastrillaje y no se había hecho en los subsiguientes que habían ido río Gabriel, abajo en la búsqueda de Santiago Maldonado. ¿Qué seriedad tiene para ustedes la información de que fue encontrado? Porque esta es una discusión que ya dio varias vueltas en el programa por los distintos elementos que hemos venido considerando, que fue 300 metros aguas arriba del lugar. Sí, la confirmación por lo menos viene del lado de la Procuración General sobre la Procuraduría de Violencia Institucional. Este es como uno de los datos que han sido transmitidos por la fiscal Silvina Ávila a los fiscales que están auxiliando a esta investigación. Desde ese lado es que se apuntala esta información. Obviamente no estamos en el lugar, con lo cual no... Exactamente. Ajá. Bueno, esto de la posición también es un elemento muy importante a tener en cuenta. ¿Algo más, Gabriel?
Sí, los datos para tener en cuenta, porque aquí se va a abrir un escenario. Primero, de confirmación de identidad, 100%, sobre si se trata o no de Santiago Maldonado. El segundo tema va a ser analizar la data de muerte, evidentemente, para saber si hay otras vertientes de investigación sobre las cuales se deba centrar ahora la causa. Y el tercer punto es, evidentemente, cuáles fueron las causales de muerte. Todo esto no lo vamos a saber evidentemente hoy, sino que en las próximas semanas, obviamente dependiendo de que la primera confirmación que tiene que ver con la identidad se produzca y cuanto antes, para llevar, digamos, un manto de piedad sobre esta investigación y que haya por lo menos una definición de manera oficial acerca del cuerpo encontrado este mediodía, como ustedes bien informaban. Se puede hacer aguas arriba, cosa que le da un elemento muy misterioso a todo el episodio. ¿Podría explicar por qué los buzos no encontraron en su momento el cadáver y por qué Otranto tampoco lo encontró? Sería por lo menos una mínima justificación a la pésima tarea que hizo el juez Otranto. Tenemos que hacer una pausa. ¿Alguien quiere señalar? Sí, a Gabriel le quería preguntar porque él acaba de decir algo muy importante, que es lo que decíamos recién, que cómo puede ser que nadie sepa, no se dé ningún dato si realmente puede ser Santiago Maldonado. Y él dijo, por eso le pregunto a Gabriel, que la Fiscalía habría dado algunas señales de que se podría entender que se trataría de Santiago Maldonado. Sí, efectivamente, eso es la información que nosotros tenemos por parte de la Fiscalía, que lo ha comentado entre los investigadores que están presentes en el lugar. Todavía no hay una confirmación oficial, que esto debiera hacerse mediante un comunicado, de una manera evidentemente mucho más prolija que solamente trascendidos. Muchas gracias, Gabriel. ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Gendarmería, ¿dónde está Santiago Maldonado? Patricia Bullrich, Mauricio Macri, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado?